Jueces del Consejo Permanente de la OEA aprueban una resolución que condena los actos de violencia y represión de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicaragua. Por su parte, la gran mayoría de embajadores rechazaron la propuesta presentada por el canciller Denis Moncada sobre la restitución de la paz en la nación azul y blanco. El gobierno de Nicaragua califica de parcializadas las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en torno a la crisis política en el país. Unidad Nacional Azul y Blanco convoca a la población a participar de 5 días de resistencia cívica, donde realizarán plantones y marchas en todo el país a partir de este 19 de julio. Policía Nacional captura cerca de la Rotonda Cristo Rey a la líder de los autoconvocados del Mercado Oriental, Irlanda Jerez, después de salir de una conferencia de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Qué lindo es decir tu nombre en Nicaragua. Jueves 19 de julio del año 2018. Iniciamos esta jornada matutina informando, por supuesto, a usted, a nuestro amigo televidente. Ante ustedes, Yeltsin Espinosa Reyes, Jocelyn Medrano, quien da inicio de inmediato con las noticias. Así es, muy buen día. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Yeltsin, buenos días. Y a usted que nos sintoniza y que a lo mejor está descansando hoy, pues le deseamos un feliz descanso y que pueda estar bien informado con Acción 10 en sus 3 ediciones. La Unidad Nacional Azul y Blanco anuncia una serie de acciones de resistencia pacífica en demanda de justicia y libertad para las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas antigubernamentales. Jairo Castillo nos comparte. A partir de este jueves 19 de julio hasta el próximo lunes, la Unidad Nacional Azul y Blanco ejecutará acciones de resistencia pacífica por la justicia y libertad. La convocatoria también es en honor al pueblo valiente de Monimbó, San Pedro de Lóvago y por las detenciones ilegales de Medardo Mairena, Pedro Mena y el resto de la sociedad civil que han sido capturados por manifestarse contra el gobierno. Jueves 19 de julio, Día Global de Luto por Nicaragua, convocado por SOS Nicaragua Global. Viernes 20 de julio, las Madres de Abril invitan a enflorar a los héroes caídos en la insurrección pacífica en todos los cementerios del país. Sábado 21 de julio, la articulación de organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales convoca a realizar plantones puntuales por la libertad de los presos políticos en lugares concurridos de todo el país. El mismo día, la Unidad Azul y Blanco convoca la Marcha Nacional del Pueblo para el Pueblo de Que se van, que saldrá a las 10 de la mañana de la Rotonda a desnivel de Rubén y en Managua. Esta actividad se complementa con la marcha Monimbó Florecerá, que parte del monumento a Alexis Argüello. El lunes 23 de julio, en conmemoración al Día del Estudiante, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia convoca a realizar y mitines culturales en diversas partes del país con el mensaje Unidos por la Libertad y la Justicia. Al cumplirse 90 días de constante protesta cívica, los autoconvocados instaron a participar de estos 5 días de insurrección pacífica a nivel nacional, donde también celebrarán el triunfo que obtuvo Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA, donde 21 países condenaron los actos de represión y asesinato que ejecuta el gobierno. Lo más importante de lo que ocurrió hoy por la mañana en Washington fue que la comunidad internacional le dijo claramente al gobierno de Ortega que es un gobierno que está violando los derechos humanos, que es un gobierno que tiene que detener la represión, que es el responsable de los más de 300 muertos que hemos tenido en estos 3 meses de lucha y de resistencia cívica, y que debe comenzarse a buscar un camino para ponerle fin a esta locura que está viviendo Nicaragua, producto de la ambición de poder de la familia Ortega Murillo. Se conoció extraoficialmente que Irlanda Jerez, líder de los autoconvocados del Mercado Oriental, fue detenida por un grupo de personas encapuchadas armadas cerca de la Rotonda Cristo Rey, después que participó de la conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Y precisamente en el seguimiento de esta información denuncian la detención de Irlanda Jerez, comerciante y líder de los autoconvocados. Marjorie Jarquín nos informa. Estamos aquí apoyando siempre a todas las personas que en diferentes partes de Nicaragua deciden protestar y por supuesto
cuando desde el día 1 Nicaragua entera clama por justicia. Ella es Irlanda Jerez, líder del movimiento de autoconvocados del Mercado Oriental. A eso de las 4 de la tarde de este miércoles, en el sector de la Rotonda Cristo Rey, fue interceptada por una patrulla policial y una camioneta civil, tras haber salido de una conferencia de prensa realizada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Irlanda Jerez fue detenida junto a 3 personas más que la acompañaban. Tras conocer la información, sus familiares se trasladaron a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Acción 10, por supuesto, dará seguimiento a este caso. Mientras tanto, hacemos un corte comercial. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Familiares de los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena se plantan en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial para exigir su libertad. Geraldine Domínguez nos confirma. Familiares de Medardo Mairena y Pedro Mena, miembros del movimiento campesino anticanal que se encuentran detenidos en el Chipote, se apostaron afuera de dichas instalaciones para expresar su preocupación por mantenerlos incomunicados, asimismo por las condiciones en las que se puedan encontrar. Se han violentado todos sus derechos, además ellos cuentan con problemas de salud y no se ha dado también la oportunidad de ver en qué estado están, nada, simplemente los tienen, mejor dicho, secuestrados, porque nosotros como familia tenemos derecho de verlos a ellos y es hasta el día de hoy y no lo hemos podido ver. Yo, según en algunas fotos que salieron en algunos medios, si ustedes pudieron observar que no se cuentan físicamente bien, entonces no sabemos en qué estado estarán. Para nosotros, Medardo Mairena y Pedro Mena están prácticamente desaparecidos, secuestrados por la policía, porque se supone que hicieron una audiencia. Digo se supone porque a nosotros no nos han dicho nada, no nos han informado que se hizo una audiencia y no nos han tomado en cuenta, pues no nos informaron. Este martes se realizó la audiencia preliminar a puerta cerrada contra Medardo Mairena y Pedro Mena, acusados por varios delitos vinculados al terrorismo. Mairena y Mena fueron capturados por la Policía Nacional el pasado viernes 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. De la misma manera permanecen demás familiares de presos políticos denunciando el arresto injustificado y pidiendo su libertad. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con más informaciones. Suspenden audiencia inicial en contra de los 5 jóvenes originarios de Matagalpa acusados por crimen organizado y la destrucción del plantel de la alcaldía de Cebaco. Yeltsin Espinosa nos informa. La audiencia inicial fue suspendida y reprogramada por la jueza Indiana Gallardo. En la misma se presentarían aparentes elementos de prueba de la acusación en contra de Francisco Antonio Castro, de 24 años, Eduardo Manuel Tijerino, de 22, Roberto José Cruz Altamirano, de 34, Nelly Roque, de 27 y Solange Maciel Centeno, de 20 años, por los supuestos delitos de robo con intimidación, uso ilegal de armas, crimen organizado y la quema del plantel de la alcaldía de Matagalpa. Usted es la autoridad aquí, y fue también, no solo a nuestra familia a la que se le faltó el respeto, sino también a usted, porque usted es la que pone el orden y pone la ley aquí y les digo para dónde lo llevan, pero así son las cosas y yo creo que en este sentido ya no es cuestión ni de polarizar más las cosas, simplemente es apegarse al derecho, y lo que ha hecho la policía no es apegarse al derecho, porque el derecho aquí lo tiene usted. La autoridad, la ley le confiere a usted esa potestad, no de manera arbitraria hacer lo que quieran con los reos, teniendo también ellos derechos. La audiencia no había terminado. No ha terminado. No han firmado. Usted la termine, ¿verdad?
La audiencia termina con la firma de los acusados, con la firma del acta. Esperando si es así, pero ya no sabemos si nos van a traer el martes, como usted estaba tratando de explicarnos, ¿no? Pero no sabemos si nos van a traer, porque ya se ve que no es así, que no se respeta en realidad la ley. Esta es cuestión de ley, si no se respeta estamos fregados. ¡Váyanse mejor! ¡Váyanse mejor! En primer lugar, quiero pedir disculpas a los familiares, disculpas a todos los que están presentes en esta ustedes escucharon cuando el padre, por lo menos lo escuchó, de cuando yo dije qué pasó, por qué se lo llevó. Nosotros escuchamos. Yo desconozco qué fue lo que pasó realmente y fueron medidas de seguridad. La doctora se cierra con la firma de los es una violación abierta a los derechos humanos de ellos. Yo lo que voy a hacer es pedir en esta misma seguridad a Iván, asesino, queremos verlo, a ver si también. Nosotros apestábamos, los pierinos apestábamos, de los primeros sandinistas. De los primeros sandinistas y seguimos apestando, no sé, solo permitir, no sé. Voy a dejar de esta sala sin indicarle a esta autoridad judicial el por qué se lo llevaba. ¿Cuál es el odio con los muchachos de Matagalpa? Porque solo con los muchachos de Matagalpa nos han estado violentando hasta las visitas, no les hemos pasado comida ni nada, doctora. Por lo que solicito al jefe del sistema penitenciario del CAIS que rinda informe de esta autoridad judicial en el término de 48 horas. La reprogramación será el 24 de julio a las 9 de la mañana, dada la ausencia de las dos féminas imputadas. Las familias de los 5 ciudadanos reiteraron que el proceso es ilegal, puesto que son juzgados por participar en protestas cívicas. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Familiares del joven muerto durante los enfrentamientos en la UNAM Managua denuncian a funcionarios de la alcaldía por negarse a realizar el registro de su defunción. José Abraham Sánchez nos informa. Funcionarios de la alcaldía de Managua obstaculizan a los padres del joven Gerald José Vázquez López inscribir su defunción como una actitud de venganza, según los quejosos, quienes solicitaron asesoría legal al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Me hicieron pagar la partida de nacimiento de Gerald, ¿verdad? Después me dijeron de que tenía que irlo inscribir a Alberta Calderón. Yo me dirigí hasta Alberta Calderón, y ando allá, una muchacha sale de Alberta y me pide los documentos. Entonces ella me pide esto primero, que es lo que me dan en medicina legal, ¿verdad? En medicina legal dice ella de que aquí hay un número 11 y yo miro un 14 ahí, pero ella dice que es un número 11 y después me dice que este sello no es ahí, que este sello es aquí. Después me dice que aquí abajo no firma el doctor y yo leo que ahí firmó. Entonces ella dice que no, que esto está malo, pues, y que me pide el número de cédula de Gerald. Entonces le digo que no lo tiene porque cuando Gerald los atacan, a ellos le queman sus cosas, su ropa y su cédula que él andaba ahí. Entonces ella me dice que yo tengo que ir al hospital del niño a inscribir a Gerald para que en su partida nueva salga el número de cédula. Pero le estoy diciendo yo de que esta la estoy pagando ahorita, le digo yo. Es actualizada, quiere decir que aquí hubiera haber salido el número de cédula de Gerald. Entonces me dice, no hacemos nada, me dice. Es una acción canalla, no hay otro término para definirlo por parte de los funcionarios de la alcaldía. Están actuando de manera inhumana, de manera absurda, porque los padres han presentado la documentación pertinente de medicina legal, incluso el certificado de nacimiento, y lo que ellos han hecho es bolearlos, como decimos popularmente en Nicaragua, ¿no? Bolearlos y mandarlos a diferentes lugares de tal manera que ninguna autoridad les resuelve. Eso es una acción de desgaste, es una acción que pretende sin duda alguna cansarlos, agotarlos
y que sin duda alguna ofende a la familia. Es una acción absolutamente ofensiva. Nosotros pues vamos a acompañarlos, en este caso a la alcaldía de Managua, vamos a hacer los reclamos pertinentes. Recuerdan al estudiante de construcción como un joven que amó tanto la vida que terminó perdiéndola por sus compañeros universitarios. Un dolor profundo porque como mi hijo mayor, ¿verdad? Como he dicho, mi amigo, mi hermano y yo lo trataba fuerte. ¿Por qué lo trataba fuerte? Porque yo quería que él fuera mejor que yo. Una vez que yo lo trataba fuerte a él, él me abrazaba y me decía mi gordo, yo le decía mi flaco. Y ahora que veo todo esto, dicen que es terrorista cuando no lo es. Cuando el mismo gobierno lo invitaban a bailar folclore, entonces yo digo, si mi hijo, el terror que le gustaba era bailar folclore, entonces yo estoy orgulloso de este chaval, yo estoy orgulloso porque aquí tengo estas fotos que él bailaba pues folclore y entonces yo directamente acuso a la Policía Nacional que me lo mató de un balazo en la cabeza y no hay vueltas de hoja, mire. Parece increíble lo que nos está pasando. Entonces nunca creímos que íbamos a pasar por esto porque él dijo que iba a volver, pero nunca esperábamos que iba a volver de esta manera. Pero él decía que él no iba a dejar a sus compañeros, que él iba a ir hasta las últimas consecuencias de todo esto. Mire, hay audios donde mandaba a ellos los intoxicaron. Una semana antes los intoxicaron. Hay evidencias de todo eso. La víctima permaneció un mes en la UNAM Managua apoyando a los universitarios y fue asesinado por la Policía Nacional el fin de semana cuando por la fuerza los desalojaron. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otro polo de la información, sujetos armados hieren de gravedad a un guarda de seguridad en la comunidad Chiquilistagua. Geraldine Domínguez nos comparte el reporte. Con su pierna derecha casi cercenada quedó este guarda de seguridad cuando en sus horas laborales custodiaba un camión repartidor de productos alimenticios en la comarca Chiquilistagua y dos sujetos armados interceptaran el vehículo para huir en él con rumbo desconocido. Que fue el que primero que se subió, bajó al chofer y los otros chavalos se salieron corriendo. Después vino el otro que fue el último que se subió y en donde tienen los productos. No, yo solo miré que el otro. ¿Qué tipo de arma andaba? ¿Andaban con AK? Una AK y le robaron al muchacho la 38. El guarda sí, le robaron el arma y lo dejaron caer. Ahí fue donde se ve doblado el tobillo y se... Pero no fue que le dispararon. Le dispararon como 3 balazos, bombón, ¿se oyó? En su pierna. Sí, en su pierna. En el camión viajaban 2 ciudadanos más. Uno de ellos narró lo sucedido. Sí, yo iba en medio, el guardia iba a la orilla. ¿Y los hombres esos armados? Es que ellos vienen exactamente aquí donde estamos parados caminando. Él viene manejando normal, pero parece que venía así con el arma y solo le hizo así. Y lo que me dio tiempo a echarme y pegó en el vidrio el balazo. Entonces yo me tiré, uno de ellos, el más joven, un chaval como 23 años, me agarró y me dijo que no me moviera, pero como yo lo observé que no traía armas, yo corrí para allá y me subí allá a la casa con mi compañero. Y el guarda lo bajaron, lo tiraron al suelo, le quitaron el arma y después lo detonaron. Sí. ¿Se robaron se llevaron el camión? ¿Iban a pie? Iban a pie, ellos venían a pie. La víctima fue auxiliada por pobladores y luego remitida al hospital militar. Mientras tanto, la policía se dedica a investigar el suceso. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldine Domínguez. Estamos nuevamente en Nicaragua hablando sobre la economía popular y es que sobreproducción baja el precio de la cajilla de huevo en los mercados capitalinos. Jairo Castillo nos informa. Debido a una sobreproducción avícola en el país, comerciantes del mercado oriental anunciaron una considerable baja de 20 córdobas en la cajilla de huevo, alcanzando un valor adquisitivo entre los 80 a 110 córdobas.
La libra de pollo mantiene un precio estable. Nosotros estamos produciendo mayor cantidad de huevos y por lo tanto vamos a tener una promoción de 5 días en donde la cajilla de huevos va a estar, la que estaba a 130, este huevo va a estar a 110 Córdoba, rojo y blanco. Estaba a 100 Córdoba, va a estar a 80 Córdoba. Esta va a estar a 80 Córdoba también, casi pesa 4 libras y la gente debe exigir los precios que le demos a 80 Córdoba y a 110 la cajilla de huevo. Podría negociarse mejor precio con los mayoristas. También vamos a estar en promoción el pollo a 32 Córdoba la libra, lo que es piernita, muslito, medio pollo y pollo entero. La pechuga a 35. La libra de cebolla se cotiza a 12 Córdobas, mientras que la libra de papa 18 y 20 Córdobas. Lo que es la cebolla se mantiene. Hasta 12 y 13 está la libra de cebolla, de la mejor cebolla. Y si es la papa, pues fíjate que la papa sí ha tenido ha subido pues la papa. Ahorita la papa se encuentra entre 18 hasta 20 Córdoba, la papa grande se está dando. Papa grande, sí, hasta 20. Y en lo que respecta a los granos básicos, ahorita pues están hasta 16 los frijoles. Los granos básicos también mantienen su costo accesible al bolsillo del consumidor, pese a que existe una crisis económica. En Acción 10, Jairo Castillo. Existen dos tipos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, también llamada juvenil o insulino dependiente. Del cuerpo deja de producir completamente insulina, una hormona que le permite al organismo utilizar la glucosa proveniente de comidas para producir energía. La diabetes tipo 2, también llamada de inicio tardío o no insulino dependiente, resulta cuando el organismo no produce suficiente insulina o es incapaz de utilizar la insulina adecuadamente. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por tu reporte. Y bueno, es muy importante que usted, amigo televidente, pueda conocer precisamente cuáles son los tipos de diabetes, si usted padece de esta enfermedad o tiene algún familiar que tenga esta condición. Y muy importante conocer que de toda la población total de nuestro país, el 6%, así como lo oyo, entre el 6 y 8% padecen de diabetes. ¿Y quién mejor que el doctor Javier Bravo para darnos todos esos detalles y orientarnos en cuanto a este importante tema? Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Minta, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista, primeramente gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Hablar de diabetes es un tema bastante interesante. Sabemos que a nivel mundial pues la diabetes viene en ascenso. Sí. Se calcula que aproximadamente un 9% de la población general en Nicaragua sufre de diabetes. Lo importante de esto es aclarar que muchos pacientes me hacen la pregunta, ¿qué tipo de diabetes soy? Si es tipo 1, tipo 2, si soy dependiente de insulina o no soy dependiente de insulina. Entonces hay algunos aspectos que los pacientes aún no lo manejan y son diabéticos. Lo único que ellos dicen, soy diabético de la buena o soy diabético de la mala por alguna herida que se hacen y a algunos se les cicatriza rápido y otros no. La población tiene de conocimiento esto, que hay dos tipos de diabetes, como usted lo acaba de mencionar, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pero fuera de cámara usted me decía, hay más tipos de diabetes. Exactamente, según la OMS, la clasificación de la diabetes, ellos la derivan diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, que es la que se da durante el embarazo. Pero ya para los años 1997, un grupo de expertos, según la Asociación Americana de Diabetes, clasificó, aparte de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, otros tipos de diabetes. Aquí en este otro tipo de diabetes entra un grupo de lo que son las enfermedades genéticas, aquellos que tienen problemas en los cromosomas. Podría decirte que uno de las afectaciones puede ser una de las enzimas, que es la que se encargan del metabolismo de los hidratos de carbono. Y por ende, pues eso conlleva que los niveles de glucosa se eleven. Si uno tiene familiares que padecen de diabetes, hay un porcentaje mayor, digamos, más del 50% de probabilidad de desarrollar diabetes. También podríamos mencionar pacientes que utilizan fármacos
glucocorticoides. ¿Cuáles son estos? ¿Y debido a qué usan estos fármacos? Por padecer de enfermedad tipo asma, tipo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen eczema, lesiones en la piel, dermatitis alérgica y utilizan altas dosis de fármacos glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son como la hidrocortisona, la prednisona, son medicamentos que en su momento aumentan el cortisol en el cuerpo. El cortisol es una hormona contrarreguladora a la insulina y la insulina se encarga de mantener los niveles de glucosa bajos. Entonces, al estar en sangre, el cortisol hace que el nivel de glucosa se mantenga un poco más elevado. Entonces, estos pacientes que están tomando este tipo de fármacos, hay que estarle haciendo chequeo de glucosa más continuo. ¿Por qué se le dice, doctor, a la diabetes tipo 1 también diabetes juvenil? ¿A qué se debe? Exactamente. Entrando en ese marco, la diabetes tipo 1 es aquella que se manifiesta en pacientes menores de 30 años, pacientes que tienen afectaciones autoinmunológicas. Eso significa de que el cuerpo reacciona y destruye las células que son las productoras de insulina. Entonces este paciente con facilidad no produce insulina y tiene que utilizar insulina exógena para poder sobrevivir, es decir, para mantener sus niveles de glucosa normales. Estos pacientes tienen que mantenerse con insulina y a la misma vez estarse pendiente de sus exámenes porque ellos pueden debutar con una complicación. Excelente, hay una consulta y nos gustaría poder escuchar a la persona que está ahí llamándonos vía telefónica, obviamente, para hacernos su consulta. Se cayó la llamadita. En la etapa gestacional, bueno, afortunadamente en nuestros centros médicos, en eso sí he visto bastante diligencia en la manera en que están haciéndole los diferentes chequeos y exámenes a la mujer embarazada en todo el proceso de embarazo, precisamente para garantizar que no haya diabetes y si hay, poder prevenirla. ¿Cómo es este proceso, doctor? Es importante mencionar que en la diabetes gestacional hay dos cosas importantes. Sí. Una, que puede ser que el paciente ya hay un problema antes de estar embarazada. Y es delicado. Y es delicado, pero no se ha llegado al diagnóstico. Cuando ya sale embarazada y se hace sus niveles de glucosa, ya empiezan a tener manifestaciones más altas de la glucosa. Entonces se hace una prueba de tolerancia entre las 22 y las 24 semanas para corroborar aún más, porque la diabetes gestacional, según por concepto, aparece más entre el segundo y el tercer trimestre, en el embarazo sin tener previo altos niveles de glucosa. ¿Es casi 100% seguro que una mujer que ya es diabética y se embarazó, su bebé también tendrá este padecimiento? Existen factores de riesgo, es decir, probabilidad de padecer de la enfermedad. Puede ser un porcentaje bastante alto, podría decir más del 40 al 50% de probabilidad de que desarrolle diabetes el niño, pues ya sea en la etapa juvenil o en la etapa de la niñez. Y en el caso de las que no son diabéticas y durante el embarazo se desarrolla esto, finalizado el embarazo, ¿continuará con esto? Si el paciente se mantiene saludablemente, con buen peso y evitando alimentos que le causen daño, entonces ese paciente puede mejorar y desaparecer lo que es la diabetes. Ok, hay una llamada, ojalá que no se nos caiga esta llamadita. Buenos días, adelante con su consulta, le escuchamos. Aló. Aló, caballero, cuéntenos. Sí, yo quería preguntarle al doctor de que, figúrese que yo soy diabético hace 8 años. Ajá. Pero figúrese de que tengo un problema de que no sé qué tipo de diabetes tengo, si es tipo 1 o tipo 2. Y lo otro que yo me hago continuamente exámenes en general de todo tipo de exámenes. Pero figúrese de que me ha estado dando fiebre frecuente, de vez en cuando. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 45 años tengo. 45. ¿Y a qué edad le dieron el diagnóstico de la diabetes? Más o menos como a los 38. 38 más o menos. Pero figúrese que al principio me dieron insulina. Desde el inicio, desde que se me declaró la diabetes, me pusieron insulina. Y la insulina me mantenía la diabetes a 450 o a 500. Nunca me controló. Entonces yo lo que estoy bebiendo es metformina y mirenclamida 2 veces al día. Sí. Y eso es lo que me ha controlado. Pero mi nivel de azúcar normal, aunque me cuiden la comida, siempre es de 200 y pico y 300. Normal, nunca ha bajado de 110, 120, jamás ha bajado, nunca. Durante tengo la diabetes. Perfecto.
Y bueno, muy importante conocer, y usted siempre lo ha mencionado, saber del peso de la persona, su ritmo de vida, su tipo de alimentación, pero en el caso del que, bueno... Es muy importante mencionar que el diabético tipo 1 se desarrolla en un 10% del total de la población, el 90% es diabéticos tipo 2. Como recalcábamos al inicio... Pero ¿cómo saberlo? ¿Qué lo determina? Exacto, menores de 30 años, según la literatura, el paciente puede ser clasificado como diabéticos tipo 1. En el mayores de 30 años, el diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 2 está más relacionada al sedentarismo, a la obesidad, a factores externos, enfermedades que concomitan con ella, como es la hipertensión, como es la insuficiencia renal, como otro tipo de enfermedades que te pueden conllevar a la aparición de la diabetes. En el caso del señor es un diabético tipo 2, ¿ya? Que como decíamos al inicio, en el diabético tipo 1 es un problema genético, en el diabético tipo 2 es algo que se viene acumulando a través del tiempo, el estrés del día, la alimentación, el sedentarismo, el paciente casi no hace ejercicio, entonces todo eso conlleva a la aparición de la diabetes. Hay algunos pacientes que se le han diagnosticado la prediabetes, entonces la prediabetes no entra en la clasificación de diabetes. Este paciente cuando está en prediabetes tiene los niveles de glucosa fuera del rango, pero no al rango de diabetes, que puede estar entre 100 y 126. Cuando está en eso, es un sistema de alerta que nosotros le tenemos que decir al paciente que se tiene que cuidar antes que entre a la clasificación de diabetes. Y es prevenible, obviamente. Es prevenible perfectamente. Hay una llamada más, la atendemos. Muy buenos días. Aló, muy buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. Por supuesto, adelante. Que fíjese, doctor, que a mí me detectaron diabetes desde los 24 años. Y ya yo tengo 32. Y fíjense que a mí ya tengo como 4 años desde que fíjense que a mí me cuesta dormirme, ya me cuesta, pues el sueño no puede. Yo quería saber pues que como qué medicamentos puedo tomar para eso, porque me está afectando mucho. Fíjense que yo me duermo, a mí no me cuesta dormirme, sino que a mí yo me duermo a las 9 de la noche y a la 1 yo estoy despierto, ya seguro. Yo quería ver de qué me podía aconsejar usted pues para este problema que me está afectando. Gracias. Ok. Es muy importante, con el que nos llamó, pues sería que copiara mi número y que me llame privadamente para poderle orientar qué es lo que puede tomar, por no decir fármacos aquí en el aire. Es importante lo que decía el paciente anterior, es que una vez que se detecta la enfermedad, normalmente los pacientes presentan con glucemias demasiado altas. Entonces, cuando ya debutan los pacientes, le tenemos que utilizar insulina en ese momento. Ya cuando el paciente se controla y sus niveles bajan, puede ser en una semana, un mes, este paciente puede entrar ya a utilizar hipoglicemiantes orales, que es lo que muchos aquejan. Hay algunos pacientes que quedan ya con insulina, puesto que tienen otro tipo de complicación, si son hipertensos, si tienen obesidad o tienen otro problema, entonces pueden utilizar insulina con hipoglicemiantes orales. Es decir, el diabético tipo en un inicio con hipoglicemiantes orales, pero si ya la enfermedad avanza, ese paciente puede caer a utilización de insulina. Excelente. Y bueno, solo para recalcar, en el caso de la diabetes gestacional, tiene que tener la mujer muchísimo cuidado y que posparto también, para que posparto más bien ella pueda no padecer de esta enfermedad, mucho menos su bebé. Exactamente, hay que hacer muchos controles. Recordemos que lo que ocasiona la aparición de la diabetes en las mujeres embarazadas es el mismo bebé, el mismo feto que produce hormonas, que eso hace que se estabilice lo que es el sistema de metabolismo de los hidratos de carbono, y eso puede conllevar a los altos niveles de glucosa. Entonces, una vez que extraemos el bebé, entonces ese paciente puede volver a la normalidad, pero si no le orientamos cómo va a ser, ese paciente puede desarrollar diabetes, es decir, ya está propenso a desarrollar diabetes. Excelente, y por lo que hemos aprendido ya en las constantes pláticas que hemos tenido en este ámbito, su tensiómetro, su glucómetro, acudir al especialista, ellos son los expertos en darle a usted el diagnóstico acertado. Yo sé que están llamando para hacer sus consultas, pero él lo acaba de decir, nada es al aire, tiene que ser personalizado. Exactamente, porque podemos decir que hay algo que le puede tomar, pero puede ser que otros pacientes nos esté viendo y también pueda pensar que lo debe de tomar, ¿me entiendes? Entonces a veces hay que analizar cada caso de los pacientes. No autorrecetarse. No autorrecetarse, exactamente. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por habernos acompañado esta mañana hablándonos acerca de los tipos de diabetes. Hacemos un breve corte comercial, pero enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Seguimos acompañándole en Acción 10 en la mañana y esa era precisamente una de las principales reacciones que nosotros le hemos informado luego de esta resolución que fue aprobada en la Organización de los Estados Americanos, y dentro de los aspectos fundamentales muchos mencionan el adelanto de elecciones, ya que le pide al gobierno, la Organización de Estados Americanos, a través de esta resolución, valorar la posibilidad de elecciones. Recordemos que según la propuesta anticipada a esto de la resolución, mucho tiempo antes, proponían que fuese a más tardar en agosto del 2019, estos comicios electorales anticipados. También se habla de que pueden haber nuevos garantes en el diálogo nacional, en este caso algunas personalidades de organismos internacionales. Son 8 puntos los que contempla esta resolución y vamos a abordar este tema, cuál es la lectura que debemos hacer, es opcional o no para Nicaragua cumplirla, y lo vamos a abordar con un experto que ya está acá con nosotros. Así es, Jocelyn, hoy tenemos de invitado especial al doctor Fanor Avendaño. Es un placer poder tenerlo acá, un analista político que ha estado, por supuesto, llevando sus conocimientos para que Nicaragua entera pueda dilucidar en lo que se está tratando. Ya Jocelyn mencionaba, ayer se dio esta resolución, se aprobó esta resolución en la OEA, y bueno, la población nicaragüense quiere saber qué es lo que va a venir. Se hablaba, bien lo expresaba, repito una vez más, Jocelyn, sobre un posible adelanto de elecciones, la solicitud que se hace al presidente, así como importante mencionar que se retome el diálogo nacional. Y en este aspecto es en el que nos vamos a enfocar, dado que vamos a tratar de explicar a la población, ¿puede haber nuevos garantes del diálogo nacional de retomarse? Sí, perfectamente, pero algo que es importante para que la población lo tenga muy en cuenta. La OEA es el foro político diplomático del hemisferio por excelencia. Podrá haber CELAT, podrá haber SICA, podrá haber Parlatino, podrá haber Parlacén, podrá haber Grupo de Lima, podrá haber Alianza, lo que sea de países, pero el foro político diplomático, inclusive el foro jurídico internacional a nivel de derecho político, de derecho público, es la OEA, la cual tiene instrumentos para convivencia de los países. Y algo antes de esto que es muy importante para aclarar a la población, que me han abordado muchos en mensaje, es que si la OEA no puede ser descalificada por una u otra resolución. Anterior a esta resolución de Nicaragua, esta fue propuesta por Argentina y avalada por Costa Rica y el Grupo de Lima y Estados Unidos. Esta resolución anterior, la que le precede, fue una resolución propuesta por Nicaragua y avalada por Estados Unidos y presentada en conjunto Nicaragua y Estados Unidos. Y no fue cuestionada aquí, no fue descalificada ni vilipendiada esa resolución. Muy al contrario, fue aplaudida. Esta también, que es una resolución, tiene la misma validez política, la misma validez de lo que es el foro de la OEA que la anterior resolución. Sí. O sea, si aquella resolución fue una resolución aprobada por el seno o el pleno de la OEA, esta también fue aprobada por la mayoría de países de la OEA. Entonces, eso desde esta perspectiva, sí. Ahora, llegando a la pregunta del diálogo, el diálogo nacional se insta en esta resolución. Se condena la violencia, inclusive se condena la represión y la violencia del Estado de Nicaragua por la población, pero también se condena la violencia de otros actores. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que va en la sintonía lo que dice nuestro nuncio apostólico, la Conferencia Episcopal y el Papa. Aquí es darnos una tregua, cese de hostilidades, indudablemente que el peso de la represión, indudablemente que el peso y la cantidad de la generación de violencia y la obligación de que prevalezca el orden y los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses y las nicaragüenses es el Estado mismo y el gobierno. Sí. Pero no quiere decir que no hay corresponsabilidad de actores que tienen que ser indudablemente cesados e investigados en su momento. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser los garantes del diálogo según esta iniciativa? Tenemos instrumentos que la misma resolución nos presenta y actores que son invitados a coadyuvar. Está la Unión
Europea, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Secretaría General de la OEA, y algo muy importante, y yo creo que va a ser lo más determinante, es el involucramiento de la región misma, Centroamérica. Hay una resolución, hay una disposición y hay una voluntad política de los presidentes de Centroamérica y el SICA por coadyuvar, por involucrarse desde una perspectiva de respeto a la soberanía y a la autodeterminación por medio de su Secretaría General, que mandataron los presidentes para que coadyuven a aportes en un proceso de diálogo y negociación para lograr una paz definitiva en Nicaragua. Eso es muy importante. Ya tenemos este pronunciamiento, que aquí lo discutimos en su momento, de los presidentes en la última reunión del SIC en la Cumbre Dominicana, y han mandatado a su Secretaría General para que inicie contactos y que, si tiene la venia de los mediadores, si tiene la venia de los actores y tiene la venia del gobierno, indudablemente el SICA y su Secretaría General van a jugar un rol determinante como garantes también al lado de todos esos conciertos de países y organismos que mencionamos en momentos atrás. Muy bien. Tenemos una comunicación al 2222-7808. Buenos días, gracias por llamarnos, bienvenido, bienvenida. Bueno, puede volver a llamarnos al 2222-7808. Siempre les recordamos que todas sus opiniones son importantes para nosotros, todos esos aportes, siempre que vayan con el debido respeto. Bueno, vayámonos ahora al tema de cuándo podría iniciarse el diálogo. Esta resolución es de ineludible cumplimiento, es una obligación para el Estado de Nicaragua hacerlo. Tenemos la llamada y después nos contesta. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Está al aire? Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, yo quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando acá en nuestro país, pero me tiene ya, no sé, mi sobrino fue también víctima de esos ataques, estuvo muy grave en el Niconseca. Ahora dicen de que es porque él se estaba metiendo a una casa a robar, pero no, que fue la policía que lo atacó. Y no estoy de acuerdo con lo que está pasando acá en Nicaragua. Me duele mucho. Tengo mis hijos, tengo sobrinos, y la gente es tan inconsciente que todavía están haciendo viajes para la plaza. Hoy acá, Jocelyn, soy de acá de Comarca del Caimito, y me duele mucho lo que pasa. Me duele mucho, Jocelyn, porque tú sabes cómo hemos sido acá en nuestra comunidad, luchadora, gente pobre. Y aquí la alcaldía jala solo para su gente que sigue, y no estoy de acuerdo. Apoyo a lo que está pasando con los estudiantes, y no estoy de acuerdo. Y Daniel Ortega, te pido que cedas un poco. Hay mucha injusticia porque hay muchos presos que tiene Rosario Murillo allí por su ley que ella puso, gente inocente. Y espero que cuando esto cambie, un nuevo gobierno, tomen en cuenta a mucha gente inocente que están allí en el sistema penitenciario, que hasta les quitó la comunicación, que no se comunican con nosotros, con sus familiares. Tenemos solamente que los podemos ir a ver en visita 2 horas, y no podemos comunicarnos con ellos porque ella misma quitó la comunicación telefónica. Espero que tengamos respuesta a todo lo que está pasando. Muchas gracias, amiga televidente, por su comunicación, por expresarnos cuál es su sentir. Y bueno, saludo a la gente que nos ve por allá en esa comarca, ¿verdad? En el Caimito. Tenemos una vasta audiencia a nivel nacional, y por eso siempre les decimos, opine con nosotros, márquenos al 2222-7808, y si hay una llamada más en este momento, podemos recibirla con todo gusto para que usted continúe participando en su programa. Buenos días, tenemos otra comunicación. Adelante. Aló. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Solo quiero decirles que ustedes son los terroristas y el comandante se queda. Así de fácil. Gracias por su opinión. Tendría que comprobar, ¿verdad?, en qué momento hemos incurrido en el delito de terrorismo. Pero gracias, amigo televidente. Muchas gracias, muy amable. Siempre es válida todas las opiniones, con el marco del respeto. Nosotros lo respetamos mucho y esperamos lo mismo de nuestra amable audiencia. Doctor.
Retomemos, ya Jocelyn decía antes de las dos llamadas telefónicas sobre cuándo se podría retomar el diálogo nacional como primera instancia y en segunda instancia la pues ineludible, ¿no? Aceptación, no aceptación, sino poner en práctica, ¿no?, esta aprobación que ya se hizo. El diálogo tiene que restaurarse en los momentos más, diría yo, de más corto plazo posible. Estamos en etapas muy cruciales, muy bien dicho. Esto implica una voluntad política de todos los sectores. Bien. Esto implica que un diálogo se va a una etapa con una mente más abierta, se va con posiciones más serenas, se va también con hablarle al pueblo no de aspectos tácticos sino estratégicos. Aquí hay un marco constitucional, aquí hay leyes constitucionales, aquí hay una realidad política, aquí hay correlaciones de fuerza y a la gente no hay que mentirle desde ninguna perspectiva, ni a uno ni a otro lado. ¿Será que pronto va a iniciar nuevamente el diálogo? Sí, es necesario. Lo está demandando toda la comunidad internacional y nosotros no somos una isla, no vivimos en Júpiter. Tenemos un organismo de los cuales pertenecemos, tenemos cartas, convenios, convenciones que hemos firmado como Estados miembros y a las cuales nos debemos como Estado de Nicaragua. Partiendo de eso, doctor, ¿es o no de ineludible cumplimiento esta resolución? ¿Puede decir el gobierno de Nicaragua, no estoy de acuerdo, no vamos a acatarla? Esto va más allá. En primer lugar, la OEA no es un órgano jurisdiccional, no es que diga que esta sentencia cúmplase, no, eso va más allá. Como les decía, esto tiene esas repercusiones, como tuvo las repercusiones el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con la ley antiterrorismo, pues que inmediatamente dice, no, eso no procede. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se aplique, inmediatamente, ya si un órgano planetario dijo que esa ley era inadecuada, que era violatoria de los derechos humanos, obviamente ya esa ley no va a ser acordada en el concierto internacional como parte de una legislación que verdaderamente mantiene el respeto a una norma jurídica y a los derechos fundamentales. Pero en el país va a surtir uno su efecto. Puede ser o no, yo creo que no, yo creo que el presidente no debería ni siquiera mandarla a publicar. Bueno, o tenían en este caso que vetarla en su momento. Ahora bien, pero lo de la OEA es una condena a la violencia del país, un llamado al diálogo, un llamado a que los órganos de la OEA que fueron invitados por el Estado de Nicaragua, que es la CIDH, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es la Secretaría General de la OEA, funcionen. Es que la justicia vaya prevaleciendo. Uno, dos, es que el órgano y los otros coadyuvantes, organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea, están poniendo a prueba el derecho humanitario en Nicaragua. Sí. Están poniendo a prueba a nivel mundial si estos instrumentos jurídicos de defensa de los derechos humanos son eficaces. O sea, Nicaragua tiene, el Estado de Nicaragua tiene el máximo dilema de lo que va del siglo. Es, aplico las normas de derecho internacional donde se obligan a prevalecer los derechos humanos, o me convierto en un transgresor del derecho internacional y violo los derechos humanos. O sea, ese es el dilema. Por lo tanto, eso va más si es coercitivo, eso va más si es exigible, eso va a más allá si es impuesto. Eso es la naturaleza, esa es la naturaleza de esta resolución. Por lo tanto, pero también esta resolución habla de diálogo. Esta resolución habla de estabilidad política en el país. Esta resolución habla de institucionalidad. No es que dice, váyase el presidente de Nicaragua. No habla eso esta resolución. Habla que en un marco constitucional se abra un calendario electoral como había sido acordado con la Secretaría de la OEA, y en ese marco de constitución política de un país se resuelva la grave crisis que atraviesa Nicaragua. Y en esto va a coadyuvar, como dice la misma resolución,
los órganos internacionales, los organismos internacionales interesados en que prevalezca en Nicaragua el respeto a la vida, el derecho a la paz y al desarrollo. Por lo tanto, tiene aspectos muy positivos. Esta resolución no es para que algunas personas comiencen a aplaudir y peguen brincos de alegría, no es para eso, pero tampoco es para decir que fue la muerte y de que está aniquilando un sistema, un gobierno o un partido político determinado. No, esto es para hacernos reflexionar, para marcar la ruta de un rumbo de diálogo y estabilidad, porque Nicaragua requiere una estabilidad, una paz duradera. Eso es lo que se pretende, estable y duradera. Esa es la paz que se pretende en Nicaragua y por lo tanto para mí esta resolución es la gran oportunidad. Esta resolución es la luz del túnel para solucionar la grave crisis del país. Muy bien. Hacer reflexión y ahondar un poco en cuanto a la petición que se hace una vez más al gobierno de poder analizar el adelanto de elecciones como una de las soluciones posibles, soluciones a la crisis sociopolítica de nuestro país que ya cumple más de 3 meses. 3 meses y un día exactamente, ¿no? Cumple esta situación. Ahora bien, también me cabe en la cabeza la duda sobre la conferencia episcopal. ¿Qué va a pasar con la conferencia y con los obispos cuando hayan posibles nuevos actores en cuanto a la mediación del diálogo nacional, en cuanto a ser testigos de esta misma mesa de negociación que se ha realizado ya durante algún tiempo en el seminario Nuestra Señora de Fátima? Lo importante es mantener lo que recurrentemente el presidente del país le ha dicho: nuestros mediadores y convocadores del diálogo es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no fue llamada por los autoconvocados. La Iglesia Católica no fue llamada por el COSET. La Iglesia Católica no fue llamada por los partidos políticos. Fue llamado por el presidente de la República. Bien. Y el presidente le dijo: convoque conferencia episcopal. Por lo tanto, no está descalificada. Y además de eso, si hay en Nicaragua una institución con todo el respeto y la moral para conducir un proceso de paz en este país, esta se llama Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nadie la cuestiona en cómo ha conducido, en cómo ha dirigido, en cómo ha tratado de que la paz prevalezca en Nicaragua, salvo sectores con actitudes radicales, desproporcionadas y que no propugnan por una cultura de paz. Pero eso no lo vas a dejar de encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que se han dejado manipular, han utilizado el término cotidiano de terrorismo, y esto viene dirigido en cierta medida para ir entorpeciendo la mente de algunas personas para ocuparlos como instrumentos de choque. Entonces, hay sectores que van a ver, y hay sectores de uno u otro lado que no van a querer un diálogo, como hay sectores también que te dicen que tenés que montarte en un avión y que no vas a alcanzar en un avión. Sí. Y eso en su momento fue un discurso, pero ya no vale. Ahora lo que vale Nicaragua, por un mensaje de la comunidad mundial, va a un diálogo donde cabemos todos, va a un diálogo donde te lo piden que sea en el marco institucional, donde todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Un diálogo donde la CEN continuaría como mediadores y habría garantes internacionales. Eso implica dos cosas más. Implica que si se va a reformar la Constitución, dentro de ese marco constitucional se pueden adelantar elecciones. Y eso implica también que hablar de elecciones es nuevos actores, y son los actores políticos de los partidos. Ahí vamos a ver los grandes partidos beligerantes. Esto no se puede hacer sin la participación de un partido muy beligerante en la oposición y que ha estado manejando la política, que es el Ciudadanos por la Libertad. Esto no puede ser exceptuando al MRS, un partido histórico en la lucha de oposición. Esto no puede ser ignorando al FAT. Esto no puede ser ignorando a sectores históricamente que han tenido consecuencias políticas, como Azucena Ferrey del Partido Social Cristiano, sí, y que estuvo en las negociaciones de la Contra, y otros actores políticos, inclusive
sectores de partidos que tienen presencia parlamentaria, como es el PLC, que tiene, creo, como 15 diputados. Entonces, no se puede obviar esas realidades que tiene el país. Lo voy a interrumpir un momento para recibir una llamada telefónica. Muy buenos días. Acción 10 en la mañana, 7:54 de la mañana. Hola, buenos días. Adelante. Sí, bueno, tengo dos preguntas importantes. Quiero saber quién defiende los derechos de los pequeños MIPYMES, ¿verdad? Nosotros como MIPYMES fuimos atacados por jóvenes de la M19. Nos quemaron nuestras oficinas, agredieron a nuestros trabajadores. ¿Qué oficinas y dónde, estimada amiga? ¿Aló? ¿Qué oficinas y dónde fue? Nosotros estábamos en Cantayagua. Somos una empresa MIPYME de ingenieros electromecánicos. Entonces somos... Eso es aquí en Managua. Tenemos oficina en Managua y tenemos en Cantayagua. En Cantayagua nos quemaron nuestras oficinas. En Managua nos apedraron, nos desbarataron, nos robaron y de todo. Quiero saber, yo sé que todos tienen derecho acá a hacer sus huelgas, a reclamar lo que quieran, ¿no? Pero ¿quién defiende nuestros derechos? Porque ustedes saben, como trabajadores tuve que despedir 30 personas. 30 personas que quedaron sin trabajo. ¿Quién defiende los derechos de nosotros? Ahora, con respecto a los préstamos de los bancos y todo eso, ustedes como periodistas necesito que le pregunten a la gente, a los responsables, ¿quiénes van a apoyarnos a nosotros? Muchas gracias. Entendemos perfectamente muy amable. su posición. Tenemos dos preguntas importantísimas, porque siempre hemos dicho, aquí en este canal hay espacio para todos. Ella estaba contando, haciendo una narración prácticamente cronológica de lo que sucedió con su negocio, saqueado, quemado, y ahora pregunta también qué va a pasar con parte de la economía, ¿no? Los créditos, los préstamos. ¿Con qué ella va a pagar? Y eso Exacto. es real, es afectación real, ¿con qué va a pagar? Si tuvo que despedir a su gente, si el negocio no va bien, y es una de las tantas afectaciones que se han vivido últimamente. ¿Qué respuesta le damos? Y ella responsabiliza a un sector. ¿Es válido aquí hacer denuncia? ¿Va a obtener ella alguna respuesta? Mil dudas que puede tener esta amiga que nos llamó. Parte de ese proceso que requiere el diálogo nacional, porque tienen dos componentes inmediatos, estratégicos, el diálogo nacional, que a veces, uno, restablecer la justicia. Sí. Y la justicia no se va a restablecer solo culpando, señalando o cuestionando a un lado. La justicia es para todo, y el que cometió actos al margen de la ley y que lesionaron los derechos humanos, y los derechos humanos no solo el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, también es un derecho a la libertad de tener propiedades. Bien. Y de que no te afecten esas propiedades, como es el caso de la señora que habló, que también lo sentimos, como la anterior señora que habló de su sobrino que estaba preso, sentimos que sus derechos estén lesionados por las circunstancias, y hay que ver quiénes son los responsables, venga de donde venga, como lo han dicho los sectores a nivel internacional y como lo dice la clara exposición de la OEA. También otros actores que habría que ver si en este caso tienen culpabilidad o cómo fueron esos hechos, porque nadie tiene también la potestad de la voz y el criterio de decir cuál o tal persona es señalada y decirte cuál ya es el cargo sin haber entrado a un proceso primero de determinártelo. ¿Hay algo Esto que no es bien se real, puede, doctor? No se puede utilizar, y eso es muy importante, el abuso de la palabra, como decirle a alguien primero el calificativo del delito y después demostrarte que hiciste el delito. Sí. Siempre se dice el presunto o el sospechoso. No es como aquí la policía que de la noche a la mañana, o el canciller en Washington dice el terrorista, dice. O sea, ¿quién es él para decirle a alguien terrorista? ¿Quiénes somos cada quien para decirle a alguien terrorista? Tiene que haber un proceso que te lo determine un juez, un tribunal, una sentencia que te diga cuál o tal es el delito que has cometido. Pero obviamente en materia financiera, para la otra parte de la pregunta, no soy el experto. A lo sumo soy un estudioso del derecho en materia constitucional, sí, y podría tal vez mal orientarla y no puedo. Entonces, busqué un experto financiero. Hay muchos ONG que están dando asistencia financiera y yo les recomiendo que en ese sentido vaya atendiendo. Lo más importante que tenemos que entender en esta nueva etapa del diálogo es que van a tener
3 componentes determinantes para que pueda resurgir. Esos componentes los vamos a mencionar posterior de la pausa porque tenemos que hacer un pequeño paréntesis publicitario. Usted no le cambie, regresamos. Antes del paréntesis, sí, yo quería decirle a la amiga televidente en cuanto a su preocupación en el tema financiero. Nosotros hemos sacado acá una iniciativa de ley que se está proponiendo en la Asamblea Nacional, que es una ley moratoria, porque lo cierto es que las entidades bancarias no están negociando, no les importa a algunas cuál es la situación que enfrentan las MIPYME o los trabajadores que han quedado sin su empleo, de manera que por favor llámenos a lo interno al 2222-771 y nosotros con todo gusto le vamos a dar la información de los diferentes organismos que están detrás de esta iniciativa para que también le apoyen a usted en el caso de su pyme, de su negocio. Regresamos después del corte. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Antes de la pausa estábamos mencionando 3 elementos importantes para que el diálogo pues tenga agilización, se vaya desarrollando como realmente debe de ser. Y para ello pues queremos escucharlos de viva voz. Uno, y el más importante, en base a la petición de su eminencia, el nuncio apostólico, por mensaje directo del Papa Francisco, es la tregua. Esa tregua pasa también, indudablemente, en lo que es la responsabilidad del Estado, que es primaria. Uno, el cese a la represión. 2, los parapolicías que vayan disminuyéndose totalmente y acuartelándose. Bien. Eso es. La parte de los sectores, no instar a la violencia, en los sectores de los no instar a la violencia y mantener esa calma y esa actitud pacífica en la lucha que se ha planteado y que en su gran mayoría el pueblo de Nicaragua ha sabido manifestarse cívicamente. Así es. A la par de eso, el proceso de justicia que dice la resolución de la OEA y reclaman y demandan los sectores internacionales que esa justicia sea también monitoreada por la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. O sea que no se puede hablar aquí de diálogo, no se puede hablar de democracia si no va a la par la justicia. Eso no se puede. El segundo elemento muy importante es entrar a un proceso de negociación en un diálogo con garantes internacionales. Eso es lo segundo. No se puede hablar, no tiene confianza el pueblo de Nicaragua y puede ser inclusive que actores del gobierno mismo no puedan tener confianza si no hay garantes internacionales que monitoreen y den fe de los acuerdos y la implementación de lo que se pueda ir planteando. Tenemos una llamada, ya nos menciona el tercer elemento después de la llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, adelante, gracias por llamarnos. Sí, omito mi nombre por motivos de seguridad, ¿verdad? Pero yo soy de igual manera como la muchacha un MIPYME, ¿verdad? Trabajamos nosotros en el área del call center. La verdad es que nos hemos visto bastante afectados por esta situación que hemos atravesado desde el 18 de abril. Como decía el doctor, yo comparto, ¿verdad?, todas esas opiniones en las que de ambos lados tienen que llegar prácticamente a un acuerdo donde con las cabezas frías se sienten a dialogar, porque desde el primer día que se instauró lo que es el diálogo, pues básicamente desde los estudiantes hasta los empresarios llegaron a vociferar y no llegaron a ningún acuerdo. Y posteriormente cada una de las reuniones que se hicieron fue lo mismo. Entonces se volvió casi como un circo, ¿verdad? En el que cada quien decía una cosa, el otro decía otra cosa, y al final no quedaba en nada, hasta el punto donde se terminó el diálogo, o se suspendió, ¿verdad? Posterior a eso, los más sufridos somos nosotros, los pequeños empresarios, los que son los que viven del día a día, las personas que viven de eso, pues de vender el pan, de salir a las calles, no han podido salir por esta inseguridad
los negocios cerrando temprano, y lo que creo que han sido menos afectados han sido los empresarios grandes del COSEP. Entonces, al final de cuentas, acá la única solución, como decía también el nuncio, es llegar a una tregua, sentarse verdaderamente a dialogar, a escuchar, y de esta manera es que nosotros vamos a lograr salir del problema. El gobierno tiene que poner su parte, creo que ha hecho mucho de su parte trayendo a todos estos organismos, de igual manera como la CIDH, los organismos que han estado investigando, pero de igual manera los autoconvocados también deberían de hablar, si tienen algún control, ¿verdad?, con lo que son la gente que anda, en este caso, en los tranques, que no insten a la violencia. Pues me gustaría verlos a ellos durmiendo un día, que saquen también los periodistas el día a día de un tranque, por decir así, y ver qué tipo de personas están ahí, ¿verdad? Y qué es lo que hacen. Pero realmente solo llegan cuando los están atacando, cuando hay algún problema, ¿verdad? De igual manera los medios deberían de ser un poco más responsables para dar esta información. Muchas gracias. Gracias a usted por su opinión, todo nos retroalimenta y también pues lo valoramos mucho. Y si usted tiene la oportunidad de grabar también como es ese día a día, envíelo a nuestra línea de WhatsApp, siempre estamos abiertos, anuentes, a recepcionar todos esos videos y nosotros lo ponemos acá en nuestro bloque de noticias WhatsApp. Recuerde que es el 8512-2828, porque a veces hay evidencia que no podemos estar en todas partes, no podemos estar en todo lugar, pero si usted tiene la oportunidad de grabarlo, envíelo y con mucho gusto acá lo recepcionamos y lo transmitimos. Así es. Doctor, nos quedamos en el tercer elemento y también quizás se refiere un poco a la llamada del amigo televidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle profundamente su calidad de cívica y de respeto para poder comunicarse con nosotros y con los 6 millones de nicaragüenses por medio de este canal, por lo que esas es las cosas que también nos alimentan, porque siempre a veces ser ponderado, ser equilibrado, sos hasta criminalizado. Y esto, hay canales de televisión, como usted dice, sí, que han mantenido ese balance. A veces mantener una posición ponderada cae más mal que ser radical, porque le puedes caer mal a los dos grupos, a los dos grupos en totalmente pugna. De acuerdo. Entonces, obviamente que tal vez no nos estamos sacando un 10 en el canal 10 por mantener ese equilibrio, pero ahí vamos con el compromiso por país. Este es un compromiso por nuestro país, por la democracia y sobre todo por lograr la paz. Que ese es un principio básico del periodismo y nosotros hemos tratado de cumplirlo. Si quieres la paz, defiende la vida. Eso es lo más. Si queremos la paz, defendamos la vida. Vamos al otro elemento, y este es el elemento que hemos venido meditándola para poderlo expresar en el análisis. Nuevos actores. Se requieren nuevos actores, y los nuevos actores no solamente son desplazando, como se han malinterpretado en algunos casos. No podemos desconocer la labor heroica de la gente que ha representado al pueblo cívico de Nicaragua en el diálogo. No podemos desconocer la labor de los estudiantes, la labor de los sectores empresariales, la labor de los sectores de ONG y de las mujeres. Esa persona, y fundamentalmente la labor de la iglesia, esa iglesia mediadora, esa iglesia consecuente, esa iglesia, como dijo su eminencia Báez, somos testigos, somos convocadores, somos mediadores, pero ante todo tenemos el compromiso espiritual y moral con el pueblo y con la justicia. Y ese eso no quiere decir que te descalifique. Y también hay que reconocer, porque no podemos tampoco cegarnos el esfuerzo que han tenido los sectores que el gobierno ha mandado por tratar de pacificar el país. Pues no podemos tampoco ser radicales. Ha habido, con sus altibajos, también un esfuerzo por querer conducir esta situación a un diálogo, un entendimiento y a una negociación. Entonces, no descalificar a estos actores, pero sí inyectar al diálogo con nueva presencia, y nueva presencia no es solo de nuevos actores en la discusión del diálogo para las propuestas, también en facilitadores, como en este caso puede ser el SICA con su Secretaría General, en facilitadores como pueden ser los miembros que envíe la Secretaría General de la OEA, y nuevos interlocutores válidos para hacer el área política electoral. Esos son importantes, pero también nuevos interlocutores, cómo se va a manejar el tema de la justicia. ¿Quiénes van a manejar esos procesos de justicia, de las acusaciones de la Fiscalía, de la Policía, de los juzgados? Tienen que ser organismos internacionales. Y para finalizar, también
los actores internacionales que van a venir al monitoreo de cómo se va a desarrollar el diálogo y cómo van a haber garantes, sobre todo en el respeto, en el irrestricto respeto a los derechos humanos, porque van a seguir habiendo manifestaciones cívicas, por supuesto, porque van a seguir habiendo demandas, porque van a haber inclusive necesidad de ir creando condiciones de leyes, y esas leyes deben de ser transparentes y que el pueblo conozca cuáles son esas leyes de las nuevas reglas del juego electoral que vamos a tener. No vayamos largo, la unidad cívica ha mencionado 5 días de protestas, valga la redundancia, cívicas, ¿no?, que se van a realizar en el país. Nos llega un mensaje que va más o menos en sintonía de las 2 llamadas que tuvimos y nos dicen: buenos días, quiero preguntarle al doctor quién defiende los derechos de aquellas personas que quedamos sin empleo. En mi caso particular perdí mi casa porque el banco no me esperó, y también estoy a punto de perder mi vehículo. Tengo 2 hijos y mi esposa y yo estamos desempleados. Por acá nos dice también: de igual manera, ¿será que los empresarios van a poder sostener entonces a mi familia, o que el gobierno lo va a hacer? Urge la realización oportuna del diálogo, porque donde me despidieron, donde yo trabajaba, me dijeron: hasta que esto se mejore, quizás te volvemos a llamar. Hay que tener algo muy claro a la población: ni el gobierno nos va a mantener, ni la empresa privada nos va a mantener. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el nicaragüense, desde el último rincón del país hasta la más grande metrópoli, no puede decir: esta realidad no va conmigo. Como decíamos antes, y más a la clase pobre. Si yo no trabajo, no como, yo no me meto en política. Ya no se puede. Cada cosa que está pasando en Nicaragua está incidiendo desde el primero hasta el último nicaragüense. Todas las cosas van con nosotros. Entonces, todos debemos de decir: dialoguemos. Lo que dice también su excelencia, el nuncio apostólico: démonos la tregua, comencemos a conversar todos los nicaragüenses, respetemos los derechos fundamentales de los nicaragüenses, seamos tolerantes, no estigmaticemos y creemos nuevas formas de criminalizar a las personas. No criminalicemos al que piensa diferente a nosotros. O por protestar. No hagamos una apología del crimen en las redes. No comencemos a amenazar. No intimidemos a las personas en las redes de uno u otro lado. No hay los respeto derechos a los humanos, respetémoslos nosotros mismos desde nuestro criterio y pensamiento. Ese es el primer diálogo. Y como decía su eminencia Brene, el diálogo es porque tenemos diferencias. Sí. El diálogo es porque nos separamos. El diálogo es porque no nos hemos encontrado. En tiempos de paz, dice él, no hay diálogo. Sí, entonces eso es lo que tenemos que hacer, buscar ese diálogo. Pero no criminalicemos, no comencemos a usar tipificaciones. Todas las personas que son afines al gobierno, si comenzamos a decir que los que no pensamos de una u otra manera somos terroristas, estamos convirtiendo al Estado de Nicaragua en un estado de práctica terrorista. Y los sectores de oposición que digan que no tienen cabida nadie que porque apoya al presidente Ortega, se están convirtiendo en lo que señalan a los otros, en ser autoritario y totalitario. Todos cabemos en Nicaragua y esto tiene que ser legítimo. Nicaragua, de punta a punta, de frontera a frontera, de océano a océano, es de todos los nicaragüenses. En las redes sociales hay muchas ofensas. Las personas simpatizantes del gobierno y del Frente Sandinista de Liberación Nacional pues hablan bastante sobre queremos la paz, es uno de los hashtags que ellos utilizan. Entonces creo que esa paz la podemos inculcar, por parte de ellos se puede inculcar a partir de ese respeto a un pensar diferente en cuanto al gobierno. Desde ahí es un punto por parte de los dos sectores. Y algo importante, la paz no es solo la ausencia de la guerra. Es como decía el último televidente que llamó: la paz es trabajo, la paz es derecho a la propiedad, la paz es derecho al estudio, la paz es derecho a los niños a tener una cultura cívica, a la libertad, y no crear ahorita una cultura de violencia y de descalificación. No nos descalifiquemos. Cuando descalificamos a alguien, perdemos nosotros mismos. Ya estamos a punto de finalizar, pero quiero, doctora Avendaño, que sus conclusiones sean orientadas a... Nos preguntaban en un mensaje si habría o no sanciones para el Estado de Nicaragua en el caso de que no cumpliera con esta resolución, y si debe o no el Estado de Nicaragua aceptar un anticipo de elecciones como lo propone la OEA, o se puede consensuar y quizá un año después de lo que propone la OEA. ¿Cuáles pueden ser los escenarios en torno a esto? Dos cosas muy concretas.
Primero, sí puede ser sancionado a nivel internacional Nicaragua. Eso estemos claros. Y las sanciones vienen de diferentes expresiones, formas y modos según las características y las naturalezas de cada organismo. Sí puede haber sanciones. Hay sanciones diplomáticas, hay sanciones políticas, hay sanciones económicas, materiales, como es el caso de la Magnitsky en Estados Unidos. Entonces, sí hay de organismos financieros. Alguien hablaba incluso de que podrían estar en peligro los tratados de libre comercio. Muchísimas cosas. Pueden haber sanciones. Pueden haber según una característica. Lo otro es, si puede haber un proceso electoral adelantando las elecciones, como les digo, eso lo dice el diálogo nacional, eso lo dice en la propuesta y hay que estar abierta a la propuesta. De algo sí que los organismos, todos, pueden hacer lectura para que no nos llamemos engaño. Todos los organismos internacionales han de decir, respetar la institucionalidad de Nicaragua y todo dentro del marco constitucional. Bien. Por eso hemos dicho, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siempre lo comprometemos a darnos orientación en cuanto a todo esto en materia de derecho constitucional, en cuanto a lo internacional, todas las repercusiones que ha tenido y que puede tener lo que digan los diferentes sectores y organismos internacionales de derechos humanos. Ya lo ha hecho usted desde el punto de vista político y jurídico también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con este buen tópico nos vamos a publicidad. Ya regresamos con mucho más. Quédese con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, nosotros en este momento vamos a estar conversando con representantes de la CPDH, hablando un poco sobre las resoluciones en materia de derechos humanos ante la OEA el día de ayer en la sesión que se realizó con muchos países donde se habló de diferentes temas, pero esta vez nos vamos a enfocar directamente en temas de derechos humanos, a los arrestos, a cómo va a pasar a aquellas personas que están realizando algún tipo de protestas, qué sucederá también con las personas que en estos momentos están desaparecidas, aún los asesinatos o las personas que han fallecido en enfrentamientos, qué sucederá incluso con algunas personas que a través de las redes sociales también están asediando a otras personas de diferentes posiciones. Vamos a estar hablando con nuestros especialistas. Así es, Odilí. Y bueno, amigos televidentes, nos acompaña Denis Darce, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Y bien, como se mencionaba, y ya lo hemos manejado, Canal 10 estuvo transmitiendo toda esta cuarta sesión extraordinaria del Organismo de Estados Americanos. 21 países votaron a favor de la resolución, 3 en contra, incluyendo Nicaragua, serían 4, 3 abstenciones y 7 abstenciones y 3 países que estuvieron ausentes. Lo importante de esto, mi estimado y amigos televidentes, es que en un inicio, cuando la coalición viajó a Washington buscando tener apertura con este tema de agenda, se hizo una declaración prácticamente de acompañamiento moral. Sin embargo, al darse una resolución, hay un obligatorio cumplimiento. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto? Muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros podemos observar una evolución en el comportamiento de la comunidad internacional con respecto al tema Nicaragua. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos hemos venido sistemáticamente señalando las violaciones a los derechos humanos. Señalamos torturas, señalamos detenciones ilegales, señalamos asesinatos, que se habían venido dando a lo largo de estos 10 años. Sin embargo, la situación no había llegado a este extremo de conmover los corazones de los países, ¿verdad? Vimos en la primera resolución en junio, donde todavía era una posición bastante tímida, y eso se debía a que había una percepción internacional de que el gobierno tenía disposición y voluntad de diálogo, y mucha gente estaba escuchando nada más la versión oficial del gobierno. Pero entre eso y ahorita está el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso definitivamente marca un hito en la posición que tienen los países de la OEA con respecto a la situación de Nicaragua. Además,
es totalmente evidente que desde que se abrió el diálogo hasta este momento, el índice de letalidad de la represión ha aumentado de manera considerable, a tal forma que, si lo vemos estadísticamente, estamos hablando de 5 personas por día que son asesinadas. Y si esta estadística la pasamos al ámbito de las personas que son detenidas ilegalmente, eso aumenta. Un promedio de 20 personas por día son detenidas ilegalmente, ¿verdad? En el caso del campo, mi estimado, bueno, nosotros manejamos información de 18 campesinos, pero la cifra va en aumento. Hemos tenido reportes de personas que viven en esta zona y dicen que hay cuantiosos desaparecidos y que quizás tal vez la cantidad de muertos pueda llegar incluso hasta los 70 o más. ¿Será esto cierto? Es un poco difícil poder dimensionar el impacto o el nivel de afectación de esta situación en el campo, principalmente porque no hemos tenido la capacidad, los organismos, de poder llegar hacia el lugar de los hechos, y no porque no querramos, sino simplemente porque no hay una forma segura de llegar a conversar con la gente, de llegar a verificar las denuncias que aparecen a través de las redes sociales. Es tan así que nosotros hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, que hagamos un viaje, ¿verdad? Que vayamos a esos sitios, que investiguemos los hechos que sucedieron en Morrito, que investiguemos los hechos posteriores. Ahí hablaban ahí en Lóvago también. En San Pedro de Lóvago y toda la zona que desde hace más de 2 meses y medio está en una situación complicada para la gente que protesta, pero también para la gente que habita en esos sectores y en esos alrededores, perdón. Sabemos que desde hace 2 meses la policía empezó a circular a las personas que de una u otra manera estaban colaborando con la protesta o con los tranques. Los que llevaban comida, los que llevaban agua, los que llevaban medicamentos, todas esas personas aparecieron en una lista policial, circulados y señalados de terrorismo, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Y eso vamos al otro tema que está abordado en la declaración, y es que realmente se deje de criminalizar el derecho a protestar de la gente, ¿verdad? No se puede aplicar el término terrorista a cualquier persona que decida protestar o colaborar, como lo acaba de mencionar. Definitivamente, el Código Penal que en este momento tenemos vigente establece cuáles son las acciones concretas que están vinculadas al terrorismo, y dentro de eso habla de saqueo, incendios, robos masivos, ¿verdad? Ataque a personas y a grupos, y en este caso realmente aplicar o categorizar penalmente como terrorista los actos de protesta pacífica es prácticamente criminalizar el derecho a protestar. En ese sentido, pues el pronunciamiento de la OEA llama a que realmente se retorne al Estado de Derecho, que se respeten los derechos de la gente a protestar pacíficamente, y sobre todo habla de que se esclarezcan los hechos, los crímenes, y que se castigue a los responsables. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos una institución policial independiente, imparcial y autónoma, estaríamos confiando a que los actos de saqueo, los incendios, los asesinatos, la tortura, incluso las detenciones ilegales, tendrían un proceso de investigación que llevaría como resultado a identificar claramente a los responsables intelectuales y a los responsables directos. En materia de derechos humanos, ¿verdad? Volviéndonos al tema, ¿qué impacto va a tener esa resolución de la OEA también con estas leyes que están recién aprobadas en nuestro país? Hay muchas personas que se sienten que ya no se puede manifestar en nuestro país, que ya no pueden hacer demanda, que ya no se pueden hacer peticiones porque sienten que van a ser arrestados, ¿verdad?, por la policía. Pero ¿qué se debe de entender y qué se debe de esperar también? En primer lugar, nosotros vamos a recorrer por inconstitucionalidad por esta nueva ley, y la ciudadanía tiene que entender que esta ley, desde la perspectiva de violación de derechos humanos, prácticamente no puede ser aplicable, porque el artículo 46 de la Constitución Política claramente eleva a rango constitucional todos aquellos convenios, declaraciones que Nicaragua ha firmado a nivel internacional sobre derechos humanos: la Declaración Universal, la Convención Americana, la Declaración sobre Derechos Civiles y Políticos. Todas esas declaraciones establecen claramente y tienen como una línea coincidente
el derecho de los ciudadanos a expresarse, a movilizarse y a protestar pacíficamente frente a las situaciones que afectan sus intereses, ¿verdad? Y si estas situaciones vienen de parte del Estado, el Estado tiene que garantizar que estas situaciones cambien y debe garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a protestar. Entonces, bajo la lógica de derechos humanos, cualquier ley que venga a contradecir los derechos que constitucionalmente están establecidos, cualquier ley que se oponga a las declaraciones y convenios que Nicaragua ha suscrito y que tienen rango constitucional a través del artículo 46, es prácticamente inaplicable, ¿verdad? Okay. Entonces nos corresponde como ciudadanos y como defensores de derechos humanos utilizar los mecanismos que en este momento tenemos para cuestionar, para demandar la derogación de esa ley en lo que atañe a que quieran tipificar como delitos cualquier acto de protesta pacífica y la colaboración que algunas personas puedan dar en el marco de las protestas pacíficas. Lo otro que hay que tener claro es que esa ley no puede aplicarse a los hechos que sucedieron antes de su aprobación. Sí. ¿Verdad? Es decir, que los médicos que dieron asistencia y auxilio humanitario, las monjas, los pobladores que pasaron agua, los pobladores que regalaron comida, no pueden ser criminalizados a partir de esta ley. Sin embargo, tenemos que estar claros de que en esta coyuntura que tenemos, la Policía Nacional ha confabulado con la Fiscalía, está confabulando con el Poder Judicial para criminalizar a las personas y categorizar su conducta dentro del tipo de penal que hay ahorita. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, nuestros promotores están siendo procesados, varios líderes de diferentes lugares que han sido detenidos por colaborar en los tranques, algunos por organizar los tranques, están siendo procesados bajo figuras legales que están en nuestro código, pero que ellos están acomodando las cosas y generando evidencias para que esta conducta sea penalizada, ¿verdad? Y en eso, pues, lamentablemente estamos ante una situación en que parte de la demanda que plantea la declaración de la OEA, para ser cumplida, requieren de una serie de reformas y de cambios institucionales. Una pregunta, porque tenemos una llamadita, pero le dejo esta pregunta. ¿La gente puede demostrar de una manera legal mensajes, no sé, llamadas con amenazas, mostrar de alguna manera algún tipo de prueba para demostrar que está en un ambiente de amenaza que le puede pasar a cualquier tipo de persona, de cualquier condición social y cualquier tipo de profesión? Le dejo ahí la preguntita, pero está la llamada. Okay. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Bienvenido, caballero, adelante. Yo necesito saber si el compañero que está ahí de Derechos Humanos es independiente, porque todos los informes que han pasado, eso es a base de una organización que se está formando. Y aquí no está engañando al pueblo. Yo como ciudadano estoy viendo que el señor que está ahí es financiado por los norteamericanos por dinero que han sido manejados con una ONG que no es de lo que están hablando allí ustedes. El señor dice que es independiente, pero él está hablando de la ley que se hizo aquí. Aquí somos nicaragüenses, aquí lo tenemos que arreglar nosotros, no un organismo norteamericano que no tiene que ver nada. Lo que mandó la OEA son sugerencias que no son jurídicamente aceptables aquí en Nicaragua. Lo que hicieron es un daño a la economía del país, donde sufrió todo el pueblo, que está quedando sin empleo por culpa de un grupo golpista. Y yo no soy ni sandinista, soy cristiano, y estoy hablando que se ponga la mano en la conciencia el Señor que está allí y que sepa que están hablando, que solo mentiras están hablando. Desde que comenzó esto, es una mentira de redes sociales, solo mentiras, mentiras. Y el Señor dice en su palabra que los mentirosos serán avergonzados delante de la presencia de Él. Así es. Y ya se vio los padres como quedaron avergonzados. Y no fue el gobierno que mandó, fue el pueblo que estaba ahí sufriendo por los tranques que tenían ellos. Y Derechos Humanos viene ahorita a hablar. ¿Fueron a Morimbo ellos a sacar a la gente con palabras? Ni fueron. ¿Por qué? Porque se les salió de la mano todo lo que tenían preparado. Y ustedes como Canal 10, sean profesionales, que todos lo están viendo.
lo que ustedes representan, es lo que el pueblo está viendo, es lo que ustedes están hablando. Sean profesionales. Cuando estudiaron, ¿qué es lo que le dijeron? Entonces, sean profesionales. El compañero de la CIC sea profesional. Y lo delito, acútelo como es. Muchísimas gracias por su comunicación. Bueno, lo hemos reiterado en miles de ocasiones, ¿verdad? Nuestra labor profesional y ética en cualquier tipo de tema. Bueno, en el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ya lo habían reiterado en muchas ocasiones también. Han pasado por los distintos gobiernos y su labor ha sido la misma, defender los derechos de los ciudadanos. Odilí como periodista, en mi caso como licenciada en Relaciones Internacionales, pues tenemos muchos conocimientos en estos temas, pero sobre todo lo corroboramos con expertos en los diferentes temas, en derechos humanos, expertos en derecho constitucional, analistas políticos que nos han visitado, temas que tienen que ver con la defensa del consumidor, abogados, en fin, una serie de expertos que pueden profundizar más que nosotros los que estamos por acá haciendo nuestra labor de simples comunicadores. Y precisamente sí lo hemos dicho como profesionales que somos. Nicaragua, y ayer lo mencionábamos, creo que es la misma persona que se comunicó ayer, ningún país está en una burbuja, hemos evolucionado en materia de derechos humanos y pertenecemos y estamos suscritos voluntariamente a organismos internacionales, hay convenios y hay tratados internacionales a los que nos debemos. Cuando una declaración, lo decíamos al inicio, se realiza, es un simple acompañamiento, pero cuando hay una resolución y un país está suscrito, debe de cumplirlo obligatoriamente. ¿Qué podemos agregar? Y recordamos también que Denis Darce es de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, no de CIDH. Esta organización CPDH es nacional, es un organismo que elabora en nuestro país desde hace muchos años, como ya lo decía Minta, somos muy profesionales, no lo voy a poner en discusión con usted porque no lo estoy viendo. Si usted viniera y hablamos de frente, con muchísimo gusto yo lo atiendo por acá. No voy a discutir ni mi profesionalismo, ni tampoco voy a debatir en su opinión. Usted tiene derecho a sentir, a opinar y a evaluar lo que pudiese estar viendo. No creo que hemos incidido en absolutamente nada, pero sí comparto algo con usted que decía que las redes sociales han sido un factor muy importante para la generación de violencia. Muy cierto. En lo personal, en dos situaciones, en dos ocasiones, primero me ponen del lado del movimiento cívico y también me ponen del lado de partidos de gobierno. Así es que en ningún momento, ¿verdad?, yo he opinado ni a un lado ni al otro, simplemente hemos dado la información, respeto la ideología, la afinidad que tenga política religiosa cada ser humano. Desde ayer lo decía, hay que empezar a respetarnos unos a otros. Si todavía no le han enseñado, es momento de hacerlo. Como periodistas también merecemos respeto y estamos siendo asusados en las redes sociales, así que ahí sí le creo a usted, es muy cierto. Y hay cuestionamientos, doctor Darce, adelante. Hay cuestionamientos, sí. Mi estimado, hacia el canal. Unos dicen que somos pro gobierno, otros dicen que somos, como dicen, vandálicos, pero realmente nuestra labor ha sido muy profesional y balanceada. Pero yo le envío bendiciones a todos y un fuerte abrazo. Y gracias para aquellas personas que también se han dedicado a denigrarnos a través de las redes sociales. Ya también esas personas están puestas, cada uno de los perfiles de estas personas, unos falsos, otros reales, otros pues no tan reales, pero ya está también ante la Comisión de Derechos Humanos para que hagan sus investigaciones competentes. Bien, díganos, continuamos. Sí, evidentemente las redes sociales han jugado un rol muy importante desde el punto de vista positivo, pero también desde el punto de vista negativo. Sí. Es innegable que a través de las redes sociales muchas de las acciones que se han cometido en esta coyuntura han podido conocerse en su realidad y su dimensión a través de las redes sociales, por esa capacidad de poder transmitir información en tiempo real, ¿verdad?, antes de que la información de los hechos pueda ser manipulada, ¿verdad? Eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que destacar. Y también han servido las redes sociales para amenazar a las personas escudándose detrás de perfiles falsos. Y esto no solamente es del lado oficialista, sino también del otro lado está sucediendo, ¿verdad? Así es. Y nosotros pues hemos enfatizado de que bajo ningún concepto debe de exponerse a una persona al escarnio social o al rechazo público, que para eso tenemos que esperar que realmente tengamos la posibilidad real de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Y hablando de hechos, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos destacando los hechos. Nadie puede negar que hay 287 personas que han muerto en el contexto de esta violencia.
Dentro de esas personas hay policías y dentro de esos policías todavía no se sabe las circunstancias en que fueron asesinados. Decía una señora, la mamá de un policía de Santo Tomás, decía: a mi hijo lo mataron con tortura y él nunca estuvo retenido o secuestrado por los convocados, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que investigar y por eso nosotros enfatizamos 287 muertes que van ahorita. Todas y cada una deben de ser investigadas por una institución imparcial y profesional. ¿Por qué la demanda de un equipo de investigación de expertos internacionales? Porque hay esa parcialización de las instituciones del Estado. No podemos aspirar de que si a mí me acusan de algo, yo sea el mismo que investigue, que sea yo mismo quien juzgue. Eso prácticamente me da la posibilidad de manejar mi poder para poder ocultar mi responsabilidad, si ese es el caso, y es lo que está sucediendo aquí. Y definitivamente pues tenemos que considerar a esas víctimas de asesinatos, a esas víctimas de tortura, a esas víctimas de secuestro, a esas víctimas de criminalización, ¿verdad? Tenemos que investigarlo y eso tenemos que hacerlo con instituciones confiables, con instituciones imparciales que nos den la garantía a todos de que vamos a tener justicia. Tenemos otra llamadita antes de irnos a la pausa comercial. Muy buenos días, adelante, le escuchamos, bienvenido o bienvenida. Utilice la bocina del teléfono, por favor, para comunicarnos mejor y le baja el volumen a su televisor. Ahí está, adelante. Aló. Le escuchamos. Sí. Mi nombre es Marta Montenegro. Gracias. Ese viejo estúpido que estaba hablando ahí, ese viejo no sabe, entonces no va a la calle a ver tantas mortandades que están los chavalos muriendo. Ese viejo es un ignorante. ¿Cómo los va a ofender a ustedes si ustedes no andan con un rifle? Ustedes no andan con un... Y le agradecemos a los derechos humanos porque ellos salvan la vida de las criaturas que están muriendo. Porque pues ya los padres, si los padres no dicen nada, están luchando para que no haya tantos muertos. Son ignorantes los que están con ese hombre asesino, porque yo soy sandinista, pero no soy danielista. No pueden apoyar esta clase de gente, porque son malditos, andan matando a la gente sin lástima. A ellos no les importa atacar a la gente. Esta gente, señor, es un ignorante. Este es cristiano del diablo porque no sabe lo que habla. Es un viejo estúpido, el que la tenemos frente, porque a mí me mataron mi hermano de la guerrilla y yo soy sandinista fuerte, pero no danielista, porque él habla así, porque él no sabe. A él será algún viejo que está mamando la teta, el señor sin vergüenza, todos juntos con Daniel Ortega. Bueno, muchísimas gracias. La opinión de la gente. Vamos a irnos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana en relación a todo lo evaluado el día de ayer ante la OEA, la resolución que se hablaba allá y qué tanto impacto va a tener en materia de derechos humanos en nuestro país. Ya hemos conversado con Denis Darce de la CPDH en relación a cómo pudiese afectar también a esas familias que todavía no saben dónde están sus hijos e hijas o sus familiares porque están desaparecidos, otras personas ya están siendo llevados a la orden del juez, otros están todavía acá en el chipote, están a la espera a una resolución al por qué han sido arrestados, pero también qué impacto va a tener si el gobierno está en la obligación de acatar o no esa resolución en materia de derechos humanos, porque ya hemos hablado anteriormente con otros expertos y decía que no es que ya no lo voy a aceptar y ya me voy a salir de la OEA, no, igual como entró, tiene que también seguir todas las resoluciones y las situaciones para poder desligarse de la OEA, pero ¿puede o no acatar esa resolución? ¿O está en posición más bien de aceptar o rechazar esta resolución que es de carácter obligatoria? En ese sentido. Bueno, en definitiva, pues desde el momento que nos sentamos y aceptamos las reglas de ser parte del organismo regional, tenemos la obligación como Estado de aceptar los mecanismos que esa instancia tiene, y uno de los mecanismos son las resoluciones, que al final no tiene, decían, una implicancia desde el punto de vista de algo represivo que
que obliga al Estado de Nicaragua a cumplir, no existe, pero hay mecanismos que permiten la presión sobre el gobierno. La misma resolución es una presión para decirle esto es lo que deberías hacer, ¿verdad? Y lo importante es que la resolución no dice exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque la resolución dice invitamos a que reactiven el diálogo y que quienes llegan a ese diálogo lleguen con la sinceridad y la disposición de buscar una salida pacífica y hacer llamado al gobierno a considerar todas las opciones que sean posibles para lograr la estabilización, la pacificación del país y, por supuesto, el esclarecimiento de los hechos. La gente a veces confunde y dice que la declaración manda a hacer elecciones o anticipar elecciones. Realmente la declaración no habla en esos términos. Los que sí hablaron en esos términos fueron diferentes países que hicieron su exposición con respecto al respaldo que estaban dando y cuáles eran las consideraciones que ellos hacían. Pero sí el Estado de Nicaragua tiene la obligación de acatar la resolución, de tomar cada uno de esos puntos y de activar y comprometerse con los mecanismos internacionales que en este momento están para cumplir, ¿verdad? Y decíamos la vez pasada, tenemos que llegar con la actitud de negociar. Claro que sí. Si llegamos con posiciones intransigentes e inamovibles, nunca vamos a llegar a tiene que buscar ese punto medio, ¿verdad? Eso es lo más necesario, un punto medio. Tenemos otra llamada. Claro que sí, vamos a atender la llamadita para que usted pueda participar con toda la libertad del mundo. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos, caballero. Bueno, primeramente me quiero dirigir al compañero hermano nicaragüense que dice ser cristiano. Todos los nicaragüenses, la mayoría, la masa nicaragüense, agradece la labor de Canal 10 y el representante de los derechos humanos, ¿ves? A nivel internacional. Es una lástima que como cristiano, conocedor de la palabra de Dios, esté viviendo en otro mundo, no en el planeta Marte, no sé a dónde, pero en la Tierra no está. El pueblo de Nicaragua tiene que recurrir ante otro organismo para que puedan ayudar. El pueblo de Nicaragua está viviendo una lucha con los policías. Recordemos que la policía está armada y la mayoría del pueblo que lucha por defender los derechos perdidos está desarmado. Agradecemos su trabajo, agradecemos el trabajo que está desempeñando los derechos humanos a nivel nacional e internacional y sigan trabajando de una manera eficiente y eficaz. Se le agradece. Gracias. Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta y brindado su opinión. Dice el punto 3 específicamente dentro de los puntos de resolución que brindó la OEA, y es que lo que estaba mencionando precisamente nuestro invitado el día de hoy, apoyar decididamente la reanudación del diálogo nacional, reconociendo la apertura del gobierno, quien ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la misión de acompañamiento electoral, a la Secretaría General de la OEA, la Unión Europea, el Alto Comisionado. En fin, aunque es una resolución con carácter de obligatorio cumplimiento, pero se puede notar claramente en este punto 3 el empuje que se está haciendo para que vuelva a reemprenderse este diálogo nacional. Y realmente si la resolución no fuera un mecanismo, el Estado no hubiera impulsado una resolución de su parte, ¿verdad? Y es propiamente porque el carácter de la resolución es ese carácter de obligar, presionar desde el punto de vista político, obligar no en el sentido de que haya alguna sanción específica como las que nosotros conocemos, pero sí la sanción tiene que ver con que si el gobierno no acata la resolución, pues cada uno de los países va a tener que impulsar sus propias acciones para sancionar esa actitud del gobierno. Bueno, ya conocemos la posición de Estados Unidos, que ha venido sancionando a algunos funcionarios, ¿verdad? Unión Europea también se ha pronunciado en esa dirección y están considerando una serie de sanciones. Incluso tenemos el acuerdo de asociación Centroamérica y Europa, dentro del cual hay cláusulas relacionadas con condiciones democráticas y derechos humanos, y estamos ante también la posibilidad de que Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado, tenga posiciones de presión más fuertes, ¿verdad? Entonces, unánimemente el mundo está apoyando al pueblo de Nicaragua y le está diciendo al Estado de Nicaragua que deje de
violentar los derechos humanos y que retorne a su función principal que tienen los estados, que es garantizar, promover y proteger los derechos humanos. ¿Tiene conocimiento si en algún momento la Iglesia Católica como garante, verdad, de ese diálogo, se ha hablado de ayer a esta parte de llamar a la reanudación de ese diálogo? ¿Tienen conocimiento ustedes? Sí, de hecho la Iglesia Católica ha sido bastante consistente en el llamado al diálogo, ¿verdad? Y ha llamado también desde la perspectiva de que realmente debe haber un compromiso y que el discurso sobre diálogo debe ser un discurso que se demuestre en la práctica, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos seguir diciendo vamos a dialogar y no cambiamos en las acciones que en la realidad concreta están sucediendo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que vamos a retomar el diálogo, tenemos que retomarlo todos con la idea de buscar soluciones que sean las soluciones que favorezcan al pueblo de Nicaragua y que sean soluciones que garanticen la demanda nacional de acceso a la justicia. En este caso la Iglesia Católica ha estado siendo muy criticada. Quiero referirme después de esta llamada, la atendemos con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Le escuchamos. Quiero referirme a la persona que dijo que es cristiano. Primero quiero referirme a esa persona diciéndoles a ustedes que este señor, con solo su presentación que se dio, es un resentido sandinista que las cosas las mira al revés, ¿verdad? Y lo otro, cuando nosotros decimos que somos cristianos desde que nacemos, somos cristianos por Cristo. Amén. Sí. Y lo otro, ustedes también en su presentación no merecen que las ofendan ni insultos. Además de eso hay que tener respeto, son un par de damas y son profesionales de su profesión. Así es de que esa es mi llamada. Muchas gracias. Y usted un caballero, muchísimas gracias por estar a nuestro lado. Le mencionaba a nuestro experto en derechos humanos que la Iglesia Católica ha sido fuertemente señalada. Hubo una pregunta que se hizo viral en las redes sociales, no sé si usted ha tenido la oportunidad de verla. Un periodista, o una periodista, no sé de qué medio, le hizo una consulta a Monseñor Silvio Báez y le decía, ¿usted es mediador o ustedes son mediadores o son de la oposición? Obviamente él dejó por sentada que el señalamiento lo estaba haciendo específicamente no la población en general, sino esta persona, y decía, somos mediadores en el diálogo, pero nuestra posición como pastores es estar al lado de las víctimas. ¿Qué ha cambiado en cuanto a la mediación de la Conferencia Episcopal Nicaragüense por estos señalamientos que han sido evidentes por los ataques y agresiones a las diferentes iglesias? Bueno, creo que la Iglesia Católica ha sido bastante enfática en sus acciones y en sus posiciones, en que aunque sean mediadores no pueden estar imparciales ante los hechos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Y yo lo comparo con el trabajo de nosotros, como organismo de derechos humanos. Nosotros somos un organismo independiente nicaragüense que empezamos a trabajar desde el 74 y nos fundamos ya oficialmente en el 77. Defendimos a sandinistas en la época de Somoza, defendimos a no sandinistas en la época de la Revolución Sandinista y hemos venido defendiendo a los ciudadanos frente a los diferentes gobiernos, incluyendo aquellos llamados entre comillas, democráticos, y vamos a continuar haciéndolo. Entonces nosotros, la imparcialidad que tenemos nos obliga a estar del lado de las personas cuyos derechos humanos son violentados, ¿verdad? Y en esa dimensión es que considero que también la Iglesia Católica no puede simplemente decir soy mediador y no puedo participar en la pacificación, o soy mediador y no puedo ir cuando están atacando al pueblo, no puedo intervenir para lograr que cese la represión, ¿verdad? Igual nosotros, como organismo de derechos humanos, tenemos esa responsabilidad de estar del lado de las personas cuyos derechos humanos son violentados. En este contexto sabemos que toda la población nicaragüense tiene violentados sus derechos humanos, incluyendo los policías. Muchos de ellos van a estas actividades obligados, muchos de ellos van amenazados, incluyendo los trabajadores del Estado, que muchos de ellos participan en las marchas que convoca el gobierno, obligados, intimidados. Sabemos que también hay otros que participan de manera muy voluntaria y muy proactiva, que muchos de ellos forman parte de los grupos paramilitares. Ya tenemos las denuncias, hay muchas evidencias sobre eso.
Sabemos que hay ciudadanos que no tienen nada que ver con la situación, pero por ser sandinistas también están siendo amenazados por otros sectores, ¿verdad? Y todo eso es parte de esa dimensión de crisis de derechos humanos que hay, donde la gente no tiene la confianza de recurrir ante la institución policial. Hasta la misma forma de llevar una bandera azul y blanco, o la bandera del partido rojinegra, o por andar un emblema, en fin. Pero, ¿qué va a hacer? Ya casi nos concluimos esta entrevista, pero ¿qué situación, qué podemos esperar y qué recomendaciones le damos también en este momento a nuestros televidentes, a la población? Porque la violencia está y está latente, continúa la violencia, ¿verdad? En redes sociales, continúa la situación tensa en nuestro país. Eso no es una mentira, ¿verdad? Y en muchos lugares también, pero ¿qué recomendaciones ustedes como CPDH? Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que tratar de guardar la calma, proteger nuestras vidas, que es lo más importante. La gente ha visto, hemos visto que la mayoría de la gente trata de resguardar su vida y su integridad, que eso es muy importante. En caso de que nosotros tengamos conocimiento de que una persona es parte de estos grupos paramilitares y han estado haciendo acciones, no podemos exponer a esa persona simplemente porque nosotros lo sabemos, ni tampoco podemos exponerlo aunque tengamos pruebas. Tenemos que utilizar canales y mecanismos. Así es. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos estamos recibiendo las denuncias de amenazas, ¿verdad? Y en esa dirección recibimos denuncias de amenazas de los diferentes sectores y en su oportunidad vamos a canalizarla por el mecanismo que sea adecuado. En el caso de personas que tienen conocimiento de personas que han andado en este tipo de actos, ¿verdad?, de cualquiera de los bandos, pues tienen que utilizar los mecanismos para poder denunciar, pero aportar evidencias que digan esta persona es responsable de X o Y tolerancia cosas. Sobre todo y respeto, ¿verdad? Y respetar, obviamente respetar las opiniones, el derecho a la manifestación pacífica. Ahorita están celebrando el aniversario de la revolución, tenemos que ser respetuosos de esa celebración y debemos de aportar a que la situación se desarrolle, nuestros derechos, nuestras movilizaciones se desarrollen en paz. Claro que sí, y por supuesto, muy importante, y quiero pues por mi parte concluir con esto, que todas las investigaciones que el Estado vaya a hacer en todos estos procesos judiciales donde se están acusando a personas por terrorismo pueda tenerse, según el punto número 8 de la resolución de la OEA, el acompañamiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que no se esté obstaculizando más el MECEN y para dar más garantía de seguridad. Por esa visita, y será hasta mañana, primero Dios. Bendiciones. Gracias.